Bien, vamos a seguir en este video 6. Vamos a seguir trabajando con el material del video 5, el ocasio. Y corresponde ahora introducirnos en la temática del valor. ¿Qué es el valor? ¿Por qué el valor es importante para la economía política? ¿Por qué el valor deja de ser considerado un concepto, deja de ser considerado un concepto en lo que denominamos teoría económica mainstream o teoría económica ortodoxa? Bueno, en principio, cabe aclarar que cuando estudiamos algo, cuando estudiamos un fenómeno, hay distintas formas de aproximarse a esto que queremos entender, comprender, estudiar. Distintos tipos de preguntas que nos pueden surgir. Estábamos siempre comentando el tema del mercado, donde habíamos concluido el video anterior, el intercambio como actividad económica. Entonces, les decía, hay dos maneras. Una es un abordaje, podríamos denominarlo más de tipo de encontrar causalidades entre distintos fenómenos. Por ejemplo, si la pregunta que me interesa formular es ¿por qué suben los precios? ¿Por qué bajan los precios? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, esta es una perspectiva. Y ahí aparece este enfoque, este abordaje, tiene repercusión, tiene impacto no solamente en la cuestión teórica de que ya implica una definición de cómo abordamos un problema, sino también desde el punto de vista metodológico e incluso del lenguaje, porque todo lo que se vincule con causalidades refiere directamente a lo que denominamos variables, vamos a ir trabajando con tiempo en el curso, y la relación entre variables. Entonces, el precio sería una variable que es determinada por otra variable o por otro conjunto de variables, y la explicación gira alrededor de ver cómo van estas flechas de causalidades entre estas variables. Por supuesto que ahí aparece la matemática con la categoría y las funciones matemáticas que precisamente son marcan relaciones específicas entre dos variables unívocas, y de ahí la explicación de que gran cantidad de textos, gran cantidad de material de economía se caracteriza por la utilización de modelos, y los modelos son sistemas de funciones. Ahora, esta es una forma. La otra forma es de una perspectiva más de fondo, más profunda. Por ejemplo, ¿por qué existen los precios? ¿Por qué hay precios? ¿Por qué las cosas, entre comillas, vamos a ver que no todas las cosas, sino algunas cosas, tienen precio? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los determinantes de fondo hasta donde podemos llegar para de la existencia de los precios en este caso? Entonces, este tipo de razonamientos nos sirve a nosotros para, en el ámbito de esta materia de economía política, para ver qué buscamos. Y en la universidad debemos trabajar, en la universidad y en la vida en general, no solamente en la universidad, debemos tener como eje el conocimiento.
conocer. El conocimiento es un proceso colectivo, arduo, que tiene sus aspectos positivos, requiere sus esfuerzos, sus complejidades. Ahora, conocer no significa descubrir. ¿Ah? Descubrir, decir, bueno, descubro tal cosa, percibo que existe. Esto no implica que yo conozca lo que descubro. Si yo descubro una planta en mi jardín, no conozco la planta. Hice un descubrimiento que tiene que ver con lo sensorial. Entonces, observar no es lo mismo que conocer. Y si no hay conocimiento, es decir, todo aquello que se limita a observar, no es en sí, no puede ser definido o considerado como una teoría. Entonces, en la universidad y nuestra formación y nuestra educación, no solamente en la universidad, en todo el sistema educativo, debemos apuntar hacia la comprensión, hacia el conocimiento y no hacia la mera descripción, porque si podemos describir algo muy bien, pero no entendemos nada. Podemos abrir el capó de un automóvil y decir, bueno, yo veo acá, y eso no significa que comprendamos el proceso que hace funcionar el motor y todo el mecanismo que requiere que se ponga en marcha un automóvil. Y ahí hay una especie de ayuda o de tip o de recurso, que es la pregunta ¿por qué? Digamos, en la medida que esta pregunta ¿por qué? Sea utilizada, sea la pregunta motivadora, y no simplemente, miro eso, pero no me pregunto por qué. No intento indagar en la profundidad de las relaciones entre las cosas, entonces me voy a limitar al plano de la descripción. Y esto nos limita mucho a todos en nuestro contacto con los fenómenos de la realidad. Cuanto podemos conocer y descubrir muchas cosas, pero si no las comprendemos, vamos a estar bastante indefensos para poder manejarnos frente a la realidad. Entonces, las preguntas del por qué y orientarnos, esto es lo que buscamos en esta materia, que ustedes se orienten en un proceso libre, independiente, que ustedes puedan autorregular, se orienten a comprender. ¿No? Nosotros no buscamos que ustedes sepan contarnos lo que supuestamente ya sabemos, tampoco que se limiten a descubrir o a mirar o observar. Pretendemos que vayan más allá y se hagan las preguntas del por qué y comprendan los fenómenos. Entonces, todo este comentario nos ubica en esta temática de la descripción de la actividad de intercambio como una actividad que es fundamental, muy importante dentro del conjunto complejo de actividades económicas. Después vamos a observar que en este complejo de actividades, producción, intercambio, acumulación, consumo, hay estructuras de ordenamiento, hay primacía de unos sobre otros, hay desfasajes temporales, es decir, no son actividades inconexas, tampoco son actividades simultáneas, tampoco son actividades que se generen en un horizonte temporal muy conocido. En fin, todo esto vamos a ir profundizando. Entonces, ¿por qué existe el intercambio? ¿Qué es el intercambio? ¿En qué consiste más allá de lo que podamos observar? Si nosotros observamos, analizamos nuestro preconcepto, los preconceptos que tenemos sobre el intercambio,
¿Qué nos podemos imaginar? Bueno, un supermercado, comprando, yendo a un kiosco, levantando, no sé, unas galletitas, yendo acá al kiosco de la facultad, comprar un café, sacar fotocopias, y podemos ir sumando, y acá sí viene bien, es como una condición necesaria, que ustedes observen, que nos observemos cotidianamente en este tipo de actividades, porque el intercambio es parte de la cotidianeidad en este sistema y en esta sociedad. Ahora, intercambio quiere decir mercado, o el intercambio es el proceso que se da, se concreta, se verifica en algo que se llama mercado. ¿Por qué decimos en algo? Porque el mercado no es el supermercado. Acá los distintos conceptos, vuelvo a apelar a la idea de deconstruir. La mayoría de las palabras, de los conceptos que nosotros manejamos, son algo tramposos. ¿En qué sentido tramposos? Que imaginamos, tenemos una idea previa de lo que son, pero cuando entramos en este proceso de conocimiento nos damos cuenta que aquello que pensábamos que era el mercado, en realidad desde el punto de vista ya más teórico, es algo mucho más complejo y distinto de la idea previa que nosotros tenemos de mercado. Entonces, hablemos un segundo sobre esto. ¿Qué es el mercado? Bueno, es una construcción teórica. Es decir, acá hay que distinguir las formas que podemos encontrar, como las que mencionábamos recién, las formas de mercado que podemos encontrar de la construcción teórica o el instrumento teórico que nos brinda la idea del mercado. Desde el punto de vista teórico, el mercado es un mecanismo de interacción. Es decir, mercado quiere decir intercambio, interacción. Si hay intercambio, hay interacción. Vamos a ver qué tipo particular de interacción propone esta figura, esta construcción del mercado. ¿Entre quiénes? Bueno, entre dos fuerzas. Entre dos fuerzas. Las fuerzas que se denominan de la oferta, es decir, que surge de quien tiene la propiedad de algo y lo está ofreciendo, y las fuerzas de quienes necesitan, o las fuerzas de la demanda, de alguna manera son dos fuerzas opuestas. Es decir, hay quienes ofrecen cosas, hay fuerzas de oferta de mercancía y hay fuerzas de demanda de mercancía. Ahora, estas fuerzas se coordinan, supuestamente. En principio estas fuerzas serían opuestas, porque, bueno, porque si hay una necesidad o una demanda de algo que no se tiene y alguien está ofreciendo lo que se tiene, aparentemente ahí surge un espacio al menos de negociación, y ahí aparece el intercambio. Entonces, ¿cómo es la negociación que nos plantea esta construcción teórica del mercado? Bueno, es una negociación que se hace manejando una variable clave que son los precios. Subiendo y bajando el precio de la cosa en cuestión, que una parte demanda y otra parte ofrece u oferta, manejando el precio se puede llegar a un acuerdo y entonces se concreta el intercambio. Esto que estamos explicando vuelvo a insistir, un modelo teórico. Vamos a seguir trabajando con esta idea de mercado, vamos a ir adicionando complejidades, pero acá comienzan a perfilarse ya distintas interpretaciones, distintas concepciones muy
divergentes desde el punto de vista histórico, metodológico, epistemológico, sobre esta cuestión. Entonces, esta cuestión que parece simple, en realidad es una cuestión que genera abundante disputa teórica. Entonces, ahí aparece ya esta bifurcación, o esta bifurcación que hemos descrito de alguna forma como teoría económica, economía política, o economía secas por un lado, economía política, o economía ortodoxa, economía heterodoxa, que vamos a ir, por supuesto, puliendo, y ustedes van a ir comprendiendo más a medida que avancemos en la materia. Entonces, desde la perspectiva de la economía política, comencemos por la perspectiva de la economía tradicional, ortodoxa o teoría económica. Las cosas funcionan como recién las describimos, es decir, aparecen las fuerzas de oferta, demanda, y hay un esquema de negociación que concluye, llega a una situación en la cual, de equilibrio, en la cual se establece un precio y una determinada cantidad que se va a intercambiar a ese precio. De manera que ahí pareciera desde esta concepción que la economía es básicamente el intercambio que nosotros podemos observar en nuestra vida cotidiana con diferentes formas. Sin embargo, desde la perspectiva ahora sí de la economía clásica, perdón, de la economía política, pero inicialmente quien comenzó fue la economía clásica, acá hay algo más profundo, algo que permite, que sostiene el funcionamiento de este modelo, que es la existencia del trabajo. Es decir, ¿qué se intercambia? ¿Por qué se intercambia? Entonces, mientras que la teoría económica trabaja con causalidades respecto de movimientos de precios y cantidades, oferta y demanda, la economía política va más al fondo y se pregunta, bueno, ¿qué hay debajo de todo este mecanismo que se presenta en la superficie? Y acá aparece esta idea de que detrás de todo esto hay otro proceso, quizás que pasa más profundo, quizás pasa más desapercibido, que es el proceso de trabajo. Entonces, lo que se intercambia, en la apariencia, ha sido antes producido. Es decir, hay un proceso anterior que es el proceso de producción. Y este proceso es un proceso complejo. Esta idea de trabajo es la idea clave, y es lo que valoriza o da valor a aquello que se intercambia. Es decir, lo que se intercambia tiene valor porque es la resultante de un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que es esfuerzo humano, no esfuerzo humano individual, sino el esfuerzo de la humanidad como especie para producir, para generar productos. Este proceso de trabajo tiene dos componentes muy importantes. Uno podríamos llamar el componente más vinculado a la parte técnica, que es este proceso de trabajo tiene una base todavía, subyace en el proceso de trabajo el conocimiento, los avances, la tecnología y el conocimiento. Los procesos de trabajo cambian, varían, en tanto y en cuanto va avanzando el conocimiento. Antes se cultivaba la tierra con arados, ahora se cultiva la tierra con tractores, por ejemplo. Entonces, este aspecto da idea de que en el proceso de trabajo nos muestra cómo en el proceso de trabajo se está volcando
no un esfuerzo individual, sino todo un esfuerzo histórico acumulado de la sociedad humana. Y por otro lado, aparecen los aspectos sociales de este proceso. Quiénes trabajan, cómo se organiza el trabajo, y la pregunta clave que es, ¿qué va a pasar cuando el proceso de trabajo concluya y la producción esté finalizada? Bueno, aquí tenemos entonces un escenario dentro de la economía política donde en la profundidad, en la esencia que quizás es menos visible, tenemos estos procesos de trabajo que generan un valor determinado. Este valor asume una determinada forma, que es la forma de mercancía. ¿Qué es la mercancía? Es el objeto que se intercambia en este proceso que describimos y en esta estructura de funcionamiento que es el mercado, aquello que se intercambia es una mercancía. Entonces, hay una parte que es más visible. Marx, capítulo 1, lo que se nos presenta son muchísimas mercancías de todo tipo, y hay una parte menos visible, que está más en las profundidades, que es la que hay que descubrir, y esto busca la economía política, donde están los procesos que dieron lugar al surgimiento de lo que aparece como mercancía, que es un emergente, y que son procesos muy complejos de trabajo y de producción, donde hay componentes técnicos y componentes sociales. El concepto de mercancía es un concepto clave y fundamental en la economía política, porque no tiene nada que ver con la idea de bien o servicio que maneja la economía neoclásica, ¿no? Entonces, la economía neoclásica ortodoxa se maneja con la idea de bienes y servicios que se intercambian. En cambio, la economía política se maneja con dos planos. Un plano de generación social de distintas formas de valor, y ese valor asume la forma concreta de un objeto, un celular, una computadora, un alimento, que se va a poner a intercambiar en el circuito del mercado. Entonces, ahora corresponde entonces formularnos una serie de preguntas que ya entran dentro del plano siguen mostrando las diferencias entre esta versión de la teoría económica o economía ortodoxa y el enfoque más esencial de la economía política. Fíjense ustedes que lo que estamos diciendo es que por el lado de la economía ortodoxa, la teoría económica, precisamente se utiliza la apariencia de los fenómenos, y lo que tenemos como fenómeno aparente es toda esta circulación e intercambio de mercancías. En la esencia, que es lo que no se ve, o se ve menos, o incluso vamos a ir aprendiendo que a veces los fenómenos aparecen en un sentido tramposo, porque se muestran disfrazados y hay que hacer todo un ejercicio para descubrirlos. Esto lo vamos a ir comentando. Ahí lo que tenemos es abajo, en lo más profundo, tenemos este proceso de trabajo. Ahora, para la economía política en general, en todas sus vertientes, hay una diferencia en el proceso de trabajo que, más allá de las distintas líneas de pensamiento clásico, marxista, que vamos a ir acompañando en algunos videos para que ustedes puedan complementar, que son la diferencia entre los insumos materiales o aquellas mercancías o objetos materiales que se utilizan en el proceso de producción,
y lo que se denomina la parte más viva, que es el trabajo humano, la participación de la especie humana organizada. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en muchos textos, incluso en los textos que ustedes tienen en la PEDCO, conviene recordar siempre que a veces hay una tendencia entre homogeneizar estas cosas. Y bueno, el trabajo es una cosa más que participa dentro del proceso productivo, ¿no? Así como, como tenemos materias primas, necesitamos una máquina, tenemos insumos, combustible para producir, también está el trabajo. Pareciera que el trabajo no fuese algo social, humano, sino que el trabajo fuese algo material. Y la economía política desde muy antiguo, hace una clara diferencia, porque está interesada en la parte humana del trabajo. Está interesada no en el trabajo únicamente como manifestación de la ciencia y la tecnología, en sus aspectos técnicos, sino en sus aspectos sociales. Y ahí se separa claramente, porque la idea básica en este sentido es que si no hay trabajo, los recursos materiales que se tienen para producir no tienen sentido. Entonces, es la participación de la sociedad, la participación del hombre en este proceso complejo de trabajo lo que posibilita la producción. No las cosas materiales. Las cosas materiales en sí mismas, sin conocimiento, sin acción humana, sin planeación, sin organización social, no generarían productos, no serían transformados. Lo mismo que si yo estoy en una cocina, ¿no? El ejemplo más sencillo, digo, bueno, miren, tengo acá la harina, el dulce de leche, qué sé yo, y bueno, pero si yo no me pongo a cocinar, por más que tenga la cocina, el gas, el dulce de leche, no hago alfajores. Entonces, la obtención de los alfajores tiene como protagonista toda esta cosa compleja del trabajo. Por eso, en todo el pensamiento de economía política y para los clásicos, las cosas tienen valor en tanto y en cuanto han sido incorporadas, transformadas, enriquecidas mediante un proceso social de trabajo. Esto, dicho de una manera, explicado de una manera quizás simple, sencilla, es lo que en términos de economía política es la teoría del valor trabajo, que es, digamos, implica meterse más hondo en el tema del mercado y el intercambio, es decir, bueno, no solamente tenemos mercancías que se intercambian por precios, sino acá, para que esto pueda suceder, hay procesos más profundos y está la participación, el componente fundamental es el trabajo organizado, que es lo que comentamos y recordamos otras veces, es lo que nos distingue a la humanidad como especie. De manera que nos aproximamos así, con palabras sencillas o con ideas sencillas, a esto que es muy complejo y que viene siendo estudiado desde hace siglos, que es la famosa teoría del valor trabajo, que consiste en abordar esta cuestión pensando de que detrás de los objetos materiales hay procesos históricos, sociales muy profundos. Como decíamos el otro día, no podría existir un celular, podemos mirar un celular y decir, cuesta tanto, o podemos decir, miren, cuánto evolucionó la humanidad y cuánto conocimiento microelectrónico y de diferentes software y hardware hay para hacer un celular. Entonces, instalados en esta temática del trabajo,
profundizamos un poco y diferenciamos ahí la parte material y en la parte del trabajo vivo, de la parte viva, y dentro de la parte material también hay que diferenciar, hacer una diferencia entre lo que son los insumos que desaparecen en el proceso productivo, como puede ser la harina cuando se hace en una panadería, o el combustible que se utiliza para una empresa de transporte, y aquello que significa capital acumulado, es decir, aquellos objetos materiales que son necesarios en el proceso de producción. El ejemplo más Los ejemplos más claros y más fáciles de ver son las instalaciones de una empresa, de una fábrica, la maquinaria, los distintos tipos de maquinaria, y ver cómo estos componentes, insumos, trabajo y capital, juegan y participan, qué participación tiene cada uno en este proceso de producción. ¿Qué pasa en este proceso de producción? ¿Cómo con estos tres bloques, insumos, capital, trabajo, cómo se va llevando adelante el proceso de transformación? ¿Cómo se va transformando la harina en pan o en distintos productos? ¿Quiénes son los que transforman y cómo transforman? Bueno, vamos a seguir con esto, ahí dejamos enunciado de una manera intentando hacerlo sencillo y claro, la teoría del valor trabajo que caracteriza al abordaje clásico de la economía.